Ya habíamos visto en la clase pasada cómo podíamos generar campos magnéticos, aparte de los campos magnéticos naturales, dados por los imanes naturales. También habíamos visto cómo podíamos generar campos magnéticos artificiales a través del paso de una corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico. Y este conductor eléctrico podía tener distintas formas físicas, como el espira, el solenoide, el toroide, etc. Vamos a ver ahora la ley de Ampère, que también es una de las bases del electromagnetismo, ya que nos ayuda a entender cuál es, o a inferir de forma indirecta, cuál es el campo magnético que se genera por el paso de una corriente. Para eso vamos a trazar una analogía de lo que nosotros ya habíamos hecho en su momento con la ley de Gauss. Recuerden que cuando vimos electrostática, nosotros decíamos que una carga eléctrica genera un campo eléctrico a una distancia X. Y después, con la ley de Gauss, vimos que a través de las superficies gaussianas que nosotros podíamos, a través de la superficie, vamos a poner el dibujito acá, a través de las superficies gaussianas que nosotros utilizábamos, que eran superficies imaginarias, podíamos calcular también de forma inversa la intensidad del campo eléctrico, ya que a través de la ley de Gauss con el flujo eléctrico decíamos que teníamos un determinado campo eléctrico de acuerdo a la cantidad de carga eléctrica encerrada por esa superficie gaussiana que nosotros teníamos. Entonces, como les decía, también acá en este caso vamos a trazar una analogía, no es directamente lo mismo, pero el concepto, digamos, de calcular también a través de la corriente el campo magnético, porque antes habíamos visto cómo generábamos un campo magnético de acuerdo a la cantidad de corriente. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a ver cómo el efecto del paso de una corriente genera una intensidad de un campo magnético. Eso, bueno, lo vamos a describir a través de lo que llamamos la ley de Ampère, como dijimos al principio, que es una de las leyes más importantes del electromagnetismo. Bueno, para eso, a diferencia, digamos, a diferencia de lo que nosotros ya conocíamos del flujo eléctrico, acá observen que el flujo eléctrico lo teníamos en función de una integral de área del campo eléctrico por el diferencial de área, que el diferencial de área era esta pequeña superficie, digamos, por donde estaban atravesadas, digamos, esa superficie, las líneas de campo eléctrico. Y eso decíamos que era igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido epsilon 0. Pero nosotros ya hemos visto, así como también definimos en el flujo eléctrico, que en el flujo magnético, la integral de área del flujo magnético multiplicado por el diferencial de área es igual a cero. Es igual a cero, y eso lo habíamos visto en uno de los ejemplos donde veíamos que las cantidades de líneas de campo magnético que ingresan a una superficie son las mismas, la misma cantidad de líneas de campo magnético que egresan de esa superficie. Por eso es que la integral del campo magnético por un diferencial de área siempre va a ser igual a cero. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es independizarnos, digamos, de este diferencial de área, porque ya sabemos que es igual a cero, y vamos a integrar a través de una trayectoria lineal, y esa trayectoria es cerrada. Por eso el símbolo de la integral, ¿no? Es una integral de línea cerrada del campo magnético por ese diferencial de L. Y ese diferencial de L va a estar dado o la trayectoria de integración va a estar dado lo que nosotros ya conocemos que son las líneas de campo magnético alrededor de un conductor eléctrico. Nosotros ya habíamos visto que a través de la regla de la mano derecha, con el pulgar indicamos el sentido de la corriente eléctrica y los dedos de la mano nos indican el sentido del campo magnético alrededor de ese conductor. Y también habíamos visto que el vector campo magnético es tangente a los
puntos alrededor de o sobre la línea que demarca, digamos, las líneas de campo magnético, ¿no? Pero lo que queremos remarcar ahora es esto, que nos vamos a independizar de la superficie que atravesamos y simplemente vamos a integrar a través de una trayectoria circular lineal, a través de una trayectoria circular lineal. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta eso, pues si observamos nuestro conductor eléctrico, acá observen que tenemos el punto del conductor eléctrico, o sea que el sentido de la corriente eléctrica está saliendo de la hoja, por lo tanto, si nosotros apoyamos nuestra mano derecha sobre el monitor e indicamos el sentido de la corriente eléctrica con el pulgar, nuestros dedos nos van a estar indicando el sentido que va a tener el campo magnético, que son estas flechitas negras, ¿no?, que están dibujadas acá, que representa la línea de campo magnético. Y también, como dijimos recién, el vector campo magnético va a ser tangencial a cada uno de los puntos de las líneas de campo magnético. Y como dijimos también que ahora vamos a tener en cuenta esa integral sobre esta trayectoria cerrada, pues los diferencial de L también van a ser paralelos, al vector campo magnético, ya que vamos a estar tomando una pequeña porción de esta trayectoria, ¿no? Porque son diferenciales de L. Y también tenemos que hacer notar que esta línea de campo magnético concéntrica con el conductor tiene un determinado radio a una determinada distancia con respecto al conductor. Y tenemos que recordar que esta trayectoria siempre tiene que ser una trayectoria cerrada, tiene que ser una trayectoria lineal y cerrada. Bueno, nosotros ya habíamos visto anteriormente, cuando definimos el campo magnético generado por un conductor eléctrico, nosotros ya habíamos visto que el campo eléctrico, digamos, estaba dado por mu sub 0 por I sobre 2 pi por R para esa trayectoria. Por lo tanto, ya lo vamos a ver, creo que lo tenemos en la próxima presentación. Básicamente seguimos repitiendo acá lo mismo, digamos, el campo eléctrico es paralelo al diferencial de L. Bueno, acá tenemos otro caso que ya lo vamos a ver, es para cuando revertimos, digamos, el camino de integración, revertimos la trayectoria de integración, por eso cambia el diferencial de L, porque estamos cambiando el sentido de integración, pero el campo magnético sigue teniendo la misma dirección, ¿no? Entonces, como dijimos, vamos a tener la integral de esa trayectoria cerrada del campo magnético por el diferencial de L, y ese campo magnético, el vector campo magnético, es paralelo al diferencial de L. Y también algo que dijimos recién es que la distancia esta es constante, digamos, este radio es constante. Por lo tanto, si es constante acá, la distancia siempre va a ser la misma sobre toda la trayectoria. Por lo tanto, si la distancia es constante, el módulo del vector campo magnético siempre va a ser el mismo. Siempre va a tener la misma magnitud, solamente que va cambiando de dirección, ya que es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, si es constante alrededor de toda la trayectoria de integración, pues lo podemos sacar fuera del signo de integración. Podemos sacarlo fuera del signo de integración y simplemente tenemos que hacer la integral del diferencial de L. Y la integral del diferencial de L, pues no es ni más ni menos que el perímetro de este círculo, porque recuerden que es una trayectoria lineal cerrada. Y el perímetro de un círculo está dado por 2 pi por R.
Y anteriormente ya conocíamos nosotros que el campo magnético generado por un conductor eléctrico estaba dado por mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Por lo tanto, esto que tenemos acá se va a simplificar y simplemente nos va a quedar que es mu sub 0 por I. Mu sub 0 por I. La integral de línea cerrada o sobre una trayectoria circular cerrada del campo magnético por el diferencial de L es igual a mu sub 0 por I. Y acá es donde nosotros decimos o trazamos una analogía, digamos, con lo que conocíamos de la ley de Gauss de la electrostática. Porque antes, de acuerdo a la cantidad de carga encerrada que teníamos en nuestra superficie gaussiana, podíamos calcular el campo eléctrico. Y acá también de forma similar, de acuerdo a la cantidad de corriente que circulan por nuestro conductor, o en realidad por dentro de nuestra trayectoria de integración, vamos a poder calcular el campo magnético. Bueno, esto es lo que ya conocíamos, la regla de la mano derecha, ¿no? El pulgar, recuerden que indica el sentido de la corriente eléctrica y los dedos nos van a indicar el sentido que va a tener las líneas del campo magnético, ¿no? Siempre con la mano derecha. Son positivas. Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho recién, que cuando cambiamos el sentido de integración, como acá tenemos 180 grados y como esto es un producto escalar, o sea que está multiplicado por el coseno del ángulo que separa estos dos vectores, como acá vamos a tener 180 grados de diferencia, pues el coseno de 180 grados es menos 1. Por eso cuando cambiamos el sentido de integración, acá cambia el signo de mu sub 0 por I, ¿no? Acá donde el sentido de integración coincide con el campo magnético, con el sentido del campo magnético, mu sub 0 por I es positivo, ¿no? Mu sub 0 por I es positivo. Entonces tomamos también como convención, digamos, esto que tenemos acá abajo, que las corrientes que se mueven hacia usted o hacia nosotros a través de la superficie la vamos a tomar como positivas y las que se alejan de nosotros las vamos a tomar como negativas. Obviamente esta es una corriente positiva porque está saliendo de la hoja. Cuando veamos una cruz se va a estar alejando de nosotros, pues la vamos a tomar como negativas. Y esto es importante por lo que vamos a ver ahora a continuación. Observemos acá que tenemos otra trayectoria de integración que no está encerrando al conductor eléctrico. Y vamos a ver qué pasa en esta situación. Observemos que tenemos esta trayectoria A, B, C y D. Y observamos que tienen un determinado radio R1, la trayectoria de A a B, un radio R2 de C a D, por lo tanto son líneas concéntricas con respecto al centro del conductor, y estas están en forma perpendicular, las trayectorias BC y DA están perpendicular al conductor. Por lo tanto, como dijimos recién que la ley de Ampère, el diferencial de L por el campo magnético es un producto escalar, o sea que estamos multiplicando el campo magnético por el diferencial de L por el coseno del ángulo que separa estos dos vectores. Por lo tanto, acá de la trayectoria de A hasta B vamos a tener un determinado campo magnético que está representado acá con este vector en celeste, digamos, y que es tangente a esta trayectoria. Y que en este caso, como coincide con el sentido de integración, pues el diferencial de L va a ser paralelo, por lo tanto, el ángulo va a ser 0 del coseno, ¿no?
Después acá, desde el punto B al punto C, acá esta trayectoria es perpendicular con respecto al conductor eléctrico. Por lo tanto, el campo magnético acá va a tener un ángulo de 90 grados con respecto al vector de integración, al diferencial de L de integración. Por lo tanto, como tiene 90 grados acá, esto va a ser igual a 0. Desde C hasta D, desde C hasta D, también el campo magnético no va a cambiar, porque el sentido del campo magnético está dado por la regla de la mano derecha. Por lo tanto, va a ser así, pero el sentido de integración es desde C hasta D. Por lo tanto, el vector del diferencial de L va a ser hacia abajo, o sea, a 180 grados de el campo magnético este celeste. Por lo tanto, acá también vamos a tener ¿cómo se llama? Vamos a tener un valor determinado que va a ser negativo o menos mu sub 0 por i, ¿no? Menos mu sub 0 por i. Y acá en la trayectoria de D hasta A también tenemos la misma situación de recién, donde esta trayectoria es perpendicular al conductor eléctrico, por lo tanto acá el campo magnético en ese punto es tangente a esta trayectoria que pasaría por ahí, por lo tanto va a tener 90 grados con respecto al diferencial de L. Por lo tanto, como tiene 90 grados, pues el aporte, digamos, de esta trayectoria va a ser 0, ¿no? Y el aporte de esta trayectoria va a ser 0. Por lo tanto, vamos a tener un aporte de esta trayectoria de A hasta B y otro aporte desde C hasta D. Pero observen también que esta va a ser positiva, como dijimos, porque sería multiplicado por el coseno de 0 grados, y esta sería negativa porque estaríamos multiplicando por el coseno de 180 grados. Pero observen que esta trayectoria de C a D está más cerca del conductor eléctrico. Por eso es que la magnitud o el módulo del vector del campo magnético acá es más grande que la magnitud y el módulo del campo magnético que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta trayectoria de A hasta B está a una distancia R1 y R1 es mayor que R2. Por lo tanto, el módulo de este vector campo magnético va a ser menor que lo que tenemos acá. En definitiva, a esto queríamos llegar. Entonces, pues, cuando hagamos, digamos, la integral del diferencial de E, o sea, a través de toda esa trayectoria que hicimos, pues acá, recuerden que el campo magnético, como se mantiene constante durante toda la trayectoria de A hasta B, lo podemos sacar fuera del signo de la integral. Y acá, el diferencial de L es el arco de circunferencia, desde A hasta B. Y el arco de circunferencia yo lo puedo poner en función del producto del radio por el desplazamiento angular, ¿no? Por eso está acá R1 por θ. El arco de circunferencia lo ponemos en función de el radio de esa circunferencia multiplicado por el desplazamiento angular que está dado acá por θ, o sea, desde el punto A hasta el punto B en magnitudes de desplazamiento angular. Acá, como habíamos visto, de C a D el campo magnético con respecto al diferencial de L tiene 90 grados, por lo tanto va a ser 0. Acá habíamos visto que teníamos el coseno de 180 grados, por eso acá cambia el signo, digamos, cambia debido a eso. Y después en el último trayecto habíamos visto también que estaba a 90 grados acá el campo magnético con el diferencial de L, por lo tanto el aporte era 0. Por lo tanto nos queda solamente esto y nos queda solamente esto. Solo que a pesar de que tenemos, de que son trayectorias diferentes, son proporcionales con respecto al campo magnético. Porque acá la distancia es menor y
el ángulo va a ser el mismo, el phi va a ser el mismo, el theta, perdón, va a ser el mismo, el radio va a ser menor, pero el módulo del vector del campo magnético va a ser mayor. Y acá así de la misma forma, acá la trayectoria va a ser mayor, pero la magnitud del campo magnético va a ser menor. En definitiva, los módulos o el número matemático, analítico, digamos, del resultado de la ley de Ampère con respecto a esto van a tener el mismo módulo, el mismo valor numérico, solamente que tienen sentido distinto, digamos, este positivo y este negativo, y en realidad por eso es que a través de esta trayectoria que no está encerrando al conductor eléctrico, el resultado es igual a cero. Por lo tanto, ¿y qué queremos demostrar con esto? ¿Qué queremos demostrar con esto? Que la ley de Ampère se va a cumplir siempre y cuando la trayectoria de integración esté alrededor del conductor que transporta la corriente eléctrica. La trayectoria de integración siempre tiene que estar encerrando a el conductor que tiene la corriente eléctrica, como habíamos visto al principio. Bien, esto, ¿no? Que en la integral cerrada de diferencial es igual a cero si no hay corriente que pase a través del área delimitada por esa trayectoria. Ahora bien, vamos a hacerlo un poco más general. ¿Por qué? Porque también podríamos tener el caso que tenemos varios conductores y nuestra trayectoria de integración esté encerrando a cada uno de esos conductores eléctricos. Por lo tanto, es como si nosotros hiciéramos de forma individual, aplicaríamos de forma individual la ley de Ampère para cada uno de los conductores y luego los sumáramos para ver cuál es el efecto total de los tres conductores sobre algún punto de la trayectoria de integración. Por eso es que para poder aplicar la ley de Ampère para un sistema de este tipo, pues va a ser la misma, solamente que tenemos que hacer una suma algebraica de las corrientes, Y acá es cuando nos tenemos que acordar de lo que habíamos visto hace como 3 filminas atrás, del sentido de las corrientes. Cuando la corriente se acerca hacia nosotros, la vamos a tomar como positiva, y cuando esa corriente se aleja, cuando vemos la cruz dibujada en la hoja, digamos, la vamos a tomar como negativa. Y eso es debido a que en la forma general de la ley de Ampère tenemos que tener en cuenta que no solamente se aplica para cuando tenemos un conductor, sino que podemos tener varios conductores eléctricos que pueden tener distintos módulos de corriente y distintos sentidos de las corrientes, pero estén rodeados por nuestra trayectoria de integración. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, acá tenemos la sumatoria algebraica. Observen cómo I sub 1 y I sub 3 que están saliendo de la hoja, o sea que se están acercando hacia nosotros, la tomamos como positiva. I sub 2 está entrando a la hoja, o sea que se está alejando de nosotros, por lo tanto la tomamos negativa. Entonces, la ley de Ampère se va a transformar en lo que dice acá, la integral de línea de esta trayectoria de integración cerrada del vector campo magnético por el diferencial de L es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica encerrada,
así como en la electrostática, en la ley de Gauss, teníamos en cuenta solamente las cargas que estaban encerradas por nuestra superficie gaussiana, acá en el electromagnetismo o en el magnetismo, para aplicar la ley de Ampère, pues también decimos que tenemos en cuenta solamente aquellas corrientes eléctricas que están encerradas por nuestra trayectoria de integración. Por nuestra trayectoria de integración. Bien, y hablamos de trayectoria de integración porque esa trayectoria puede tener cualquier forma, ¿no? Puede tener cualquier forma. Lo importante es que sepamos identificar que vamos a tener que tener en cuenta el signo de cada una de las corrientes que estemos encerradas, porque ese es el valor que va a ir acá en la ley de Ampère, que va a ir en la ley de Ampère. Y también lo que tenemos que tener en cuenta, es que podemos tener la posibilidad de, por ejemplo, que I1 valga 2, que I3 valga 2 amperes y que I2 valga 4 amperes. Entonces, en ese caso me va a quedar 2 menos 4 más 2. Y esa sumatoria algebraica va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ley de Ampère con la sumatoria de cada una de las corrientes es igual a 0. Lo que no significa que cada uno de los conductores esté generando su propio campo magnético, ¿no? Entonces, cuando tengamos esa particularidad que las corrientes tienen módulos similares y sentidos contrarios, que el valor de la corriente encerrada sea igual a 0, el producto o la integral del campo magnético por el diferencial de L va a ser igual a 0. Lo que no significa que cada conductor está generando acá su campo magnético, ¿no? Porque eso ya lo sabemos. El paso de la corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico genera un campo magnético. Lo que pasa es que el efecto a través de esta trayectoria de integración, por los valores que tiene y por los sentidos que tiene, es que hacen a que toda esta integral de B diferencial de R sea igual a 0. No quiere decir que no tengamos campo magnético acá. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, aprovechando la simetría, como siempre venimos haciendo en todos los ejemplos que tenemos. Como acá se nos bugueó la presentación. Se nos bugueó. No sé si la ven ustedes a esta presentación o sale así toda borrosa. Sale toda borrosa, profe. Esa es la actitud, muy bien. Bueno, no salía, pero era la simulación de un circuito, y acá sobre una superficie, con el paso de la corriente, se dibujaban, digamos, las líneas de campo magnético. Esa era la idea. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos un campo magnético en el interior de un conductor largo y cilíndrico. Observen que acá tenemos un cilindro por donde está circulando una corriente eléctrica I, y queremos encontrar el campo magnético en función de la distancia R con respecto al eje de ese cilindro. Por lo tanto, para eso tenemos que tener en cuenta que acá vamos a tener primero esta trayectoria de integración, que tenemos acá, que observen que está adentro del cilindro, no está sobre el borde del cilindro. Por lo tanto, el radio que tenemos acá, digamos, es menor que el radio del cilindro. Y después vamos a ver otra trayectoria de integración acá que está ya en la parte exterior del conductor. Por lo tanto, el radio ahí va a ser mayor que R, ¿no?
Vamos a ver qué pasa en cada una de esas situaciones. Nosotros ya sabíamos ya conocemos la ley de Ampere y vamos a ver qué pasa cuando R es menor que el radio del cilindro. Para eso, ¿qué tenemos que recordar nosotros? Pues, si esta trayectoria de integración que tengo acá es menor que el radio del cilindro, la cantidad de corriente que tengo que tener en cuenta para el cálculo tiene que ser proporcional a este radio. No es la corriente total que circula por el conductor. Es una proporción dada por esta superficie o esta línea de integración, ¿no? Va a ser menor la cantidad de corriente. Por lo tanto, vamos a ponerlo en función de la densidad de corriente. La densidad de corriente, recuerden que es la cantidad de corriente que pasa a través de una determinada superficie. La superficie acá está dada por pi por radio al cuadrado, que es esta superficie o la sección de ese cilindro, ¿no? Pero, como les decía, la corriente que estamos encerrando está dado solamente por pi por radio al cuadrado minúscula, por r minúscula al cuadrado, ¿no? Porque solamente esta porción es solamente este diámetro, perdón, este radio, digamos, es solamente este radio del total del cilindro. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en cuenta solamente esta corriente encerrada, pues reemplazamos acá la densidad de corriente total y nos va a quedar que la corriente que estamos encerrando es una porción de la corriente total que circula por el cilindro y la relación del radio interior, digamos, y el radio del cilindro que tenemos ahí. Si nosotros lo reemplazamos a este valor de la corriente encerrada acá en la ley de Ampere, pues nos va a quedar esto que tenemos acá. Mu sub 0 por I por R cuadrado minúscula sobre R cuadrado mayúscula. Y el diferencial de L, que es la trayectoria de integración, sigue siendo circular cerrada. Por lo tanto, es 2pi por radio. Si a esto lo pasamos dividiendo al otro miembro, porque está multiplicando acá con respecto al campo magnético, pues nos va a quedar mu sub 0 por I sobre 2pi. Este R que tenemos acá se va a simplificar con el cuadrado este que tenemos acá, y nos va a quedar la relación del radio interno, digamos, dividido el radio al cuadrado del cilindro. Y eso también lo podemos ver acá como está graficado, digamos, la intensidad del campo magnético en función de la distancia. Ya lo vamos a ver. Bueno, veamos ahora para el caso donde tenemos que R es mayor que el radio del cilindro. O sea que estamos acá sobre esta línea de integración, esta que tenemos acá abajo. Y acá, sobre esta línea de integración, estamos encerrando todo el cilindro por el que circula la corriente eléctrica ahí. Por lo tanto, la corriente encerrada va a ser toda la corriente total que circula por el cilindro. Por lo tanto, cuando reemplacemos, pues, en la ley de Ampere, simplemente tenemos el diferencial de L o el camino de integración sigue siendo un círculo cerrado, por lo tanto es 2pi por R. Por lo tanto, el campo magnético, digamos, en este punto de la línea de integración de afuera, también va a ser mu sub 0 por I sobre 2pi por R, ¿no? Y como les decía, acá en este grafiquito podemos ver cómo va variando la intensidad del campo magnético a medida que nos movemos en función de su radio, ¿no? Observen cómo dentro del cilindro, desde su eje hasta el radio exterior, aumenta de forma proporcional, o sea, de forma lineal, es una recta. Y después, a medida que nos alejamos
nos alejamos del cilindro, de la superficie del cilindro, pues se hace en forma asintótica debido a que entra en función la inversa, digamos, de la distancia de esta R que tenemos acá, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa con el toroide. También sus puntas, digamos, sus puntas de forma circular, y cuando nosotros hacemos eso con el solenoide, que lo enfrentamos o lo cerramos sobre un círculo, toda la intensidad del campo magnético queda concéntrico acá sobre el núcleo del toroide. Por eso acá está dibujado todas las líneas celestes, digamos, que venimos dibujando, digamos, todo el campo magnético queda concentrado, todas las líneas de campo magnético quedan concentradas acá sobre el núcleo del toroide. Pero si tomamos un punto en particular, recordemos siempre que en cualquier punto el vector del campo magnético va a ser tangente a ese punto que estemos tomando. Podemos ver acá cómo el sentido de la corriente saliente, ¿no? Digamos, sobre esta parte del bobinado. Acá hicimos un corte, digamos, del toroide, y acá son todas las corrientes entrantes, digamos. También podemos ver distintas líneas, distintas trayectorias de integración, Acá sobre la primera, como no estamos encerrando ningún conductor eléctrico, pues el campo, no vamos a tener campo magnético porque no tenemos corriente eléctrica. Y cuando tenemos esta trayectoria de integración acá sobre el núcleo, pues vamos a estar encerrando todos estos conductores que tenemos acá, por lo tanto vamos a tener campo magnético sobre el núcleo. Esta grafiquita salió bien. Bueno, y en definitiva, en la parte analítica, digamos, es lo mismo que teníamos, digamos, para cuando teníamos un cilindro, un solenoide, solamente que tenemos que tener acá el número de vueltas, que es el N mayúscula. Tenemos que tener en cuenta el número de vueltas que tiene el toroide, ¿no? Eso va a influir, digamos, en la intensidad del campo magnético. A mayor número de vueltas, mayor es la intensidad del campo magnético. Bueno, acá tenemos un resumen, digamos, de las intensidades del campo magnético para distintas figuras que nosotros ya, mal que mal, ya la habíamos visto. El conductor recto-aero, que es el que vimos recién, el de la espira circular, que también ya lo habíamos visto, el conductor largo y cilíndrico de radio R, que es el que vimos recién, y para los dos casos, ¿no? Para cuando R es menor que el radio del cilindro y para cuando R es mayor que el radio del cilindro, el del solenoide, y finalmente el del toroide, ¿no? Bueno, les voy a compartir el sonido, así vemos unos super videos. Compartir sonidos. Considerando todo lo que su hijo dominaba, ese dinero del viejo Ampère ciertamente se había empleado bien. En la cumbre de su carrera académica, Ampère era conocido como un filósofo nato, sabio en los caminos de la ciencia y en la forma de explicar algunos de los más fascinantes misterios del universo. Pero actualmente a Ampère se le recuerda más por sus trabajos sobre electricidad y magnetismo. Y dichos trabajos comenzaron por el hecho de que la corriente eléctrica que circula a través de un hilo metálico rectilíneo y largo produce un campo magnético que gira alrededor del alambre.
Pero, ¿cómo varía la intensidad del campo con la distancia al alambre? Si pudiera existir un pequeño segmento de corriente eléctrica, produciría un campo magnético proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. La dirección del campo está relacionada con la dirección de la corriente por la regla de la mano derecha o regla del producto vectorial. Y el campo será mayor cuando el segmento de corriente y el vector distancia sean perpendiculares. Pero las corrientes eléctricas nunca pueden existir en pequeños segmentos. Así que hay que buscar un campo magnético real sumando o integrando las contribuciones debidas a cada segmento de la corriente que circule. El campo debido a una corriente que circula por un hilo rectilíneo suficientemente largo es siempre perpendicular al hilo y disminuye inversamente con la primera potencia de la distancia al hilo. El resultado neto es un campo que se mueve en circunferencias. Las líneas de fuerza son circunferencias concéntricas con el hilo y el campo es constante a lo largo de cada circunferencia. Por otra parte, si el alambre se curva formando un lazo, la corriente que circula por él produce lo que se conoce como campo de un dipolo. Una bobina en forma de hélice o solenoide es como una pila de lazos de corriente y crea un campo muy parecido al de un imán en forma de barra. Si el solenoide se curva de modo que su eje forme una circunferencia, la especie de rosquilla que se forma recibe el nombre de toroide. El campo magnético de un toroide está contenido totalmente en el interior de la bobina. No hay en absoluto líneas de campo en el exterior. Considerando todo lo que su hijo dominaba, ese dinero del viejo Ampère ciertamente se había empleado bien. En la cumbre de su carrera académica, Ampère era conocido como un filósofo nato, sabio en los caminos de la ciencia y en la forma de explicar algunos de los más fascinantes misterios del universo. En un campo eléctrico no se realiza ningún trabajo cuando una carga se mueve a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, volviendo de nuevo a su punto de partida. Por lo tanto, cuando se parte de un punto y se sigue cualquier trayectoria volviendo a ese mismo punto, la variación en el potencial eléctrico es siempre cero. Por consiguiente, la integral de la línea del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es siempre cero. Esta es una propiedad fundamental de los campos eléctricos. Los campos magnéticos son diferentes. La corriente en un alambre rectilíneo crea circunferencias de campo magnético constante. Y como el campo es constante en cada circunferencia, se calcula fácilmente la integral de línea a lo largo de cada una. Es igual a una constante multiplicada por la intensidad de corriente en el alambre. Ese resultado es el mismo para cualquier circunferencia alrededor del hilo y por esa razón para cualquier trayectoria alrededor del alambre. La integral del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a m sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente total que pasa por dicha trayectoria. Recibe el nombre de ley de Ampère y es una de las ecuaciones fundamentales del magnetismo. Bueno, chicos, hemos terminado por hoy.
Venimos bastante bien con todas con todas las presentaciones, así que no me quiero adelantar demasiado. De todos modos, hoy hemos terminado una más. Así que la próxima clase, ya vamos a empezar con la ley de Faraday a inducción electromagnética. Vamos a seguir todavía con el electromagnetismo, pero vamos a ver otras relaciones y otros experimentos, digamos, del magnetismo.